Supercrack Estrella presenta. Hacia la nueva humanidad tulpa. La humanidad de hoy ya no es fácil de manipular por las élites satánicas, es por ello por lo que se busca un nuevo tipo de humanos, los hombres y mujeres vacíos, la creación de nuestro Santi y yo, lo que llaman los seres tulpa, un doble de nosotros mismos. La fecha para conseguir esto es antes de 5 años, para ello se valieran de la magia negra y la tecnología más avanzada como los ordenadores cuánticos y el CERN. El mundo vivirá algo parecido a la revolución industrial, pero en esta ocasión será la revolución tecnológica donde los empleos caerán en picado y donde posiblemente necesiten crear una glaciación para el mantenimiento de esta tecnología avanzada. Se viene un mundo nuevo donde el ser humano será reemplazado por los tulpas seres vacíos, donde introducir esta nueva filosofía de vida, donde pasaremos nuestra mayor parte del tiempo en nuestras casas. El hombre vacío. ¿Qué significa el hombre vacío? Es una meditación, el foco de la manifestación dirigida de energías ocultas. Al igual que el hombre se alimenta y se nutre de la biosfera y la atmósfera, nuestros pensamientos se alimentan y se nutren de la noósfera, la suma de todo pensamiento consciente, la transmisión de la cual puede estipularse mediante la aplicación de ciertos portadores como si fueran un virus. Eso no puede verse, ¿pero qué es eso? El velo de Isis, entre la forma y la carne y el medio en la que puede atravesarse permitiendo que se combinen, todos estamos ciegos en cierto modo. Las distracciones nos privan de atención, la tecnología nos privan de memoria, la repetición nos priva de compresión. ¿Conoces el juego infantil en la que si repites un nombre se convierte en un sinsentido? Eso resulta cierto aplicado a conceptos, hasta ideales completos. Por ejemplo, piensa en la cita de Mitchell: si miras fijamente un abismo, este también mira dentro de ti. No, pues la frase ha acabado perdiendo sentido, de tanto repetirla. Es un imán de nevera, un cliché, es inofensiva, pero ¿cuándo fue la última vez que de verdad pensó en eso? Que es de verdad un abismo si miras en su interior que te atrae de él. Y si miras en tu interior es posible que tú también algo de ti le atraiga a él. Al final el tulpa llamado de la dimensión desconocida atrape tu carne creando un anti y yo, un hombre vacío donde las élites satánicas puedan moldear un nuevo ser humano, un doble tuyo, un anti-yo cósmico que te sustituya en el nuevo mundo, ya que el ser humano que está despertando es una amenaza para las élites satánicas, que ya no pueden ocultar sus secretos cada día más al descubierto. Tulpa es un concepto procedente del misticismo budista, un ser u objeto creado mediante poderes mentales o espirituales. Algunos practicantes modernos de la tradición ocultista occidental utilizan el término para referirse a la creencia de un tipo de amigo imaginario con voluntad, pensamiento y opinión propia, que implica cierta autonomía. Se diferencian del concepto de egregor en que estos últimos serían una manifestación de una forma de pensamiento, voluntad o mente colectiva, y no individual como se describe para el caso de los tulpas. Muchas estrellas del cine y de lo musical son iniciados y se le concede un tulpa para el resto de sus vidas. El siguiente paso será que todos los seres humanos tengan su propio tulpa, para después ser retemplados por estos tulpas. En el presente, en la cultura occidental se le llama tulpa a una forma de pensamiento mental con autonomía y voluntad propia. Esta puede tomar la forma de un animal, objeto, ser humano o fantástico, etc. Se cree que los tulpas se crean a través de una fuerte creencia y visualización. Si existiera, el tulpa iría aumentando su presencia a medida que pasara el tiempo, recibiese atención y se trabajase en él, hasta apoderarse los cuerpos humanos que lo utilizan. De esta manera podrán crear las élites al hombre vacío perfecto sin ningún pensamiento propio. Existe la creencia en la cultura popular de que una vez que los tulpas empezarán a existir por cuenta propia, sin que quienes los crearon lo controlan respecto en cuando aparecen y cuando desaparecen, supuestamente conformarían un alma residual y dejarían de ser solo una proyección espiritual o ente imaginario, y ya no serían tan fáciles de controlar o de eliminar, al presentar una conciencia propia. Pese a presumirse un concepto budista por distintos divulgadores de misticismo en Occidente, este concepto es considerado elaborado por la teosofía a partir de conceptos diferentes en el budismo. Autores estudiosos del budismo que entrelazaron el concepto budista de emanación, tulku, con un concepto teosófico parecido pero no igual, lo nombraron tulpa, que supuestamente significaría fantasma que emana, de ahí que se entrelazara tulpa y tulku. Sin embargo, en tibetano la palabra tulpa ni siquiera existe, sería más bien llamado como strulpa, un ser maligno que cuando posee a un ser vivo se manifiesta creado por un brujo. 6. Cabe recalcar que en el budismo podría haber sucesos similares a lo que actualmente se considera como definición de tulpa.
Sin embargo, como se indica, no son lo mismo. Por ejemplo, el milagro de Shravasti, donde el Buda histórico multiplicó su forma para demostrar la fidelidad de su Dharma, Pratkipa. Cabe aclarar que en el budismo se considera al Buda Shakyamuni como un ser capaz de lograr este tipo de milagros, debido a su estado de iluminado. Las habilidades y que Buda mostró a lo largo de su vida son resultado de un estado de absorción meditativa lograda a través de la práctica extensiva de las 4 dhyanas. Los cuerpos de emanación emanados, Nirmanakaya, Sprulsku, Sprulpa, etc., están conectados con la doctrina budista Trikaya, de los 3 cuerpos de Buda. Estos son usualmente cuerpos emanados de seres celestiales, aunque los seres no realizados como los humanos pueden tener sus propios cuerpos emanados o incluso ser cuerpos emanados. Por ejemplo, algunos de sus seguidores consideran al 14º Dalai Lama como la emanación reencarnación o Tulku de Avalokiteshvara Chenrezig, el Bodhisattva de la compasión. El 14º Dalai Lama mencionó en una declaración pública que su sucesor podría aparecer mediante emanación mientras él siga vivo. La espiritualista Alexandra David Neel, 1868-1969, afirmó haber observado dichas prácticas en el Tíbet durante el siglo XX. Describió los tulpas como formaciones mágicas generadas por una concentración poderosa de pensamiento. David Neel creía que los tulpas podían desarrollar sus propias mentes y pensamientos. Una vez un tulpa es dotado la suficiente energía para ser capaz de funcionar como un ser real, tiende a liberarse a sí mismo del control de su creador. Esto, según los ocultistas tibetanos, acontece de manera casi mecánica, así como un niño deja el útero de su madre cuando su cuerpo está completo y puede vivir por sí mismo. Ella afirmó haber creado un tulpa como el descrito, con la forma o imagen del alegre fraile Tuki, asimismo similar a un monje. Más tarde, este tulpa desarrolló su propia vida y tuvo que ser destruido. David Neel planteó la posibilidad de que su experiencia hubiese sido meramente ilusoria. Pude haber creado mi propia alucinación, aunque otros pudiesen ver lo que había creado, aunque este hecho nunca fue completamente confirmado. A partir de 2009, el año del Festival de la Bestia, aparecieron diversas comunidades dedicadas a los tulpas en 4chan y Reddit. Estas comunidades se refieren a sí mismos como tulpamantes, quienes crean a los tulpas, y ofrecen guías y soporte a otros tulpas y tulpamantes. En un principio, las comunidades ganaron popularidad cuando fans adultos de My Little Pony crearon foros de tulpas con la forma de personajes de la serie de televisión de My Little Pony. Los fans crearon amigos imaginarios con voluntad propia independiente mediante meditación y sueños lúcidos. En el cuento corto Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, un iniciado a partir de sueños lúcidos y mucha disciplina y ayuno, logra crear en su mente todo un grupo de discípulos a los que transmite sus conocimientos místicos. Sin embargo, solo un elegido es tomado del resto para ser materializado. Al final el cuento se torna más filosófico y reflexiona sobre la naturaleza misma de la realidad y la existencia como un sueño dentro de otro sueño. En la película Las lágrimas de Kali, Tears of Kali, Andreas Marshall, Alemania 2004, en el primero de sus 3 capítulos, una de las sobrevivientes del fatídico grupo ocultista de Taylor Erickson está recluida en una clínica psiquiátrica y puede materializar un tulpa bajo situaciones de fuerte estrés. Tulpa, o en su traducción más simple construir, es un concepto que fue occidentalizado en 1954 por el antropólogo pionero en el estudio del budismo tibetano Walter Evans Wentz, describiéndolo como thought form, forma mental. De acuerdo a su descripción en el texto El libro tibetano de la gran liberación, a través de la visualización clara y sostenida del objeto o entidad que se desee crear, junto con otorgarle cualidades palpables y vivas, es posible llevarlo directamente al mundo real. Sostiene también que un maestro del yoga puede hacer y deshacer tulpas a voluntad, así mismo como deshacer su ilusoria forma humana, logrando escapar de la muerte. La prolífera escritora y exploradora Alexandra David Neel, quien siempre mostró interés por el budismo y lo paranormal, afirmó haber creado un tulpa a través de un proceso que tomó meses, y que involucró la concentración intensa del pensamiento y la repetición incesante de ritos místicos. En un principio la entidad tenía la apariencia fantasmagórica de un rechoncho y simpático monje que la acompañaba a todos lados, apegándose de manera fiel a su concepto mental original, y que solo ella podía ver. Eventualmente, y debido a la interacción diaria y reafirmación constante de su identidad, el tulpa fue adquiriendo cualidades más reales junto a una forma definitivamente sólida. Su aspecto también comenzó a cambiar, volviéndose más delgado y de un tono siniestro.
La entidad finalmente escapó completamente del control de Alexandra, llegando al punto de ser observable por terceros como una persona ajena a ella y autónoma. Para evitar problemas, la escritora decidió disolver a su acompañante, tarea que probó ser extremadamente dificultosa, ya que el monje se aferraba a la vida desesperadamente. Luego de 6 meses de arduo trabajo mental, el tulpa había sido disuelto completamente. La creación de un tulpa de manera solitaria puede tomar mucho tiempo y esfuerzo, pudiendo llevar a un fuerte desgaste psíquico. Si el individuo no está acostumbrado a enfocar sus energías mentales, o si simplemente no conoce las técnicas correctas para hacerlo, la empresa probablemente termine en un fracaso, por lo que en la literatura y folclore moderno existente se recomienda a las personas interesadas formar grupos de trabajo y por medio de sesiones, escritos, dibujos y conversaciones, delinear y describir de manera precisa a una entidad para luego enfocarse en su manifestación. Muchos investigadores de lo paranormal comparten esta visión y sospechan que algunas de las apariciones fantasmales y fenómenos poltergeist son simplemente productos de la mente humana y de lo que puede lograr la energía psíquica en alta coherencia. Para probar esta teoría, la Sociedad de Toronto para la Investigación Psíquica, guiada por el Dr. Argowen, realizó un experimento a principios de los años 70 para comprobar si era posible crear un fantasma. Las ventajas de estar acompañado y poseer a una entidad mental a nuestro servicio incluyen mover objetos a distancia, adquirir información acerca de eventos, personas y cosas. Dada la naturaleza psíquica del tulpa, sería posible también recibir información organizada desde nuestro propio subconsciente como pasajes enteros de libros que hemos leído o recordar con gran precisión eventos de nuestro pasado, a costo de sufrir una fragmentación mental y de posiblemente degenerar inconscientemente la entidad a algo maligno que nos juegue en contra, sobre todo si las personas involucradas no tienen entrenamiento formal en el autocontrol mental. Es probable que los magos y brujas de las leyendas, y algunos monstruos, extraterrestres, avistamientos ovnis, imposiciones ideológicas y teológicas e incluso enfermedades sean en verdad una forma colectiva de poderosos tulpa. ¿Cuántas de las cosas que existen en nuestro mundo actual son producto de energía mental colectiva sustentada por nosotros mismos? ¿Cuántas de estas formas mentales que fueron creadas originalmente para nuestro beneficio ahora están en contra nuestra? ¿Cuántos tulpas creamos día a día de manera inconsciente a través de nuestros deseos, miedos y obsesiones? ¿Somos nosotros tulpas de una conciencia superior? Los tulpa podrían ser introducidos en robots con forma humana o poseer nuestros cuerpos. Ya hay manuales para crear tulpas como este que te muestro. 1. Piensa bastante antes de crear un tulpa. El tulpa estará contigo por el resto de tu vida, así que tómate algo de tiempo para pensar en este punto, pues si cambias de parecer luego de crearlo, puedes deshacerte de él, pero los tulpas son personas que tienen su propia personalidad y sus propios pensamientos. Deshacerte de un tulpa es matarlo y eso significa que matarías a una persona. Crear un tulpa no es una decisión sencilla. Imagen titulada Créate a Tulpa Step 1. 2. Planifica el tulpa. Puedes empezar pensando acerca de la forma o de la personalidad que quieres que tenga. No es necesario que escojas una forma o una personalidad permanente para este, ya que es muy probable que se desvíe de tu plan original. Imagen titulada Créate a Tulpa Step 2. 3. Planifica la apariencia del tulpa. Puedes planificar la apariencia del tulpa dibujándola, si ayuda, o simplemente visualizándolo. No debes crear un tulpa basándote en ningún humano real, vivo o muerto. Si creas un tulpa basándote en un personaje de ficción, asegúrate de hacerle saber al tulpa que no es ese personaje, que solo tiene su apariencia. Imagen titulada Créate a Tulpa Step 3. 4. Planifica la personalidad del tulpa. Una manera de pensar en la personalidad es simplemente hacer una lista con muchos de los rasgos de personalidad que quieres que tenga. Cuando hayas pensado en una forma, puedes leer estos rasgos al tulpa o meditar en ellos por un momento, unos cuantos minutos en cada uno, para instalarlos en el tulpa. Algunas personas tienden a omitir el paso de la personalidad, pero no hay ningún problema, el tulpa desarrollará su personalidad por sí solo. Sin embargo, esto puede salirse un poco de control. Pero no te preocupes, es poco probable que su personalidad se vuelva peligrosa. Parte 2. Visualizar. Imagen titulada Créate a Tulpa Step 4. 1. Visualiza el tulpa. Siéntate y cierra los ojos. Imagina el tulpa en tu mente. Míralo desde cualquier ángulo posible en el que puedas pensar. Trata de visualizar cada detalle de su apariencia.
Sé paciente y tómate tu tiempo visualizándolo, y recuerda que ciertas partes pueden ser difíciles, como la cara. También recuerda que puedes hacerlo como quieras, de la forma que más se adecue a ti. Cuando lo visualices, puedes visualizar el tulpa en un espacio vacío, en un lugar imaginario o simplemente en el espacio que está frente a ti. Imagen titulada Create a Tulpa Step 5. 2. Trata de tocar el tulpa en tu imaginación. Trata de sentir su cabello, si es que lo tiene, y los detalles de su cuerpo. Cuando ese paso esté completo, podrás sentir la forma o la superficie del tulpa aplicando una presión ligera, pero no podrás tocarlo como si fuera una cosa sólida y física. Tu mano lo atravesará. Imagen titulada Create a Tulpa Step 6. 3. Si deseas, crea un aroma. Si quieres, puedes asociar un aroma al tulpa durante este paso. Asegúrate de que el mismo aroma permanezca cada vez que huelas al tulpa. Imagen titulada Create a Tulpa Step 7. 4. Visualiza los movimientos del tulpa. Imagina la manera en que se mueve y camina. Piensa en los gestos que usa. Trabaja en sus expresiones al final. Trata de imaginar una conversación con él y piensa en cuáles serían sus reacciones. Siempre recuerda, cada uno de estos pasos toman tiempo, nunca te apresures. Imagen titulada Create a Tulpa Step 8. 5. Crea un país de las maravillas. Si quieres, puedes crear un lugar en tu imaginación llamado el País de las Maravillas. Este es un lugar en el que puedes trabajar en el tulpa, y será el lugar en el que éste viva. También puedes estar ahí, solo imagínate a ti mismo ahí con el tulpa. Puedes hacer cualquier cosa que quieras ahí, es tu propio mundo. Puedes ser muy útil, ya que si estás en un lugar concurrido como en el medio de una multitud o si haces algo como montar bicicleta en algún lado, puede ser difícil visualizar al tulpa en algún lugar, así que puedes descansar en el País de las Maravillas hasta que puedas visualizarlo nuevamente. 1. Habla con el tulpa. Puedes hablarle en tu mente o en voz alta. El tema no importa en absoluto. Puedes hablarle acerca del clima, de tu día en la escuela o en el trabajo, de tus amigos o de un programa de televisión que te guste. Siempre y cuando dirijas la conversación al tulpa, lo harás bien. El proceso es gradual y el primer contacto con el tulpa puede ser difícil de discernir, pues no pasará necesariamente a hablar oraciones completas de inmediato. Esto es completamente opcional, pero puedes usar métodos como repetirle las cosas como a un loro o tratarlo como a un títere, aunque para algunas personas puede ser controversial. Sin embargo, muchas otras personas creen que estos métodos pueden ayudar a desarrollar el tulpa y a animarle a tratar de comunicarse. Algunas veces, si no estás seguro de que la respuesta que has recibido provino de ti o del tulpa, debes asumir que provino del tulpa. Este paso puede tomar un tiempo, así que sé paciente. Imagen titulada Create a Tulpa Step 10. 2. Cuando el tulpa por fin hable, escoge una voz para él si es que no ha creado una para sí mismo. Puedes crear una nueva voz en tu mente, pero puede ser más fácil escoger una voz que conozcas lo suficientemente bien para que puedas imaginártelo diciendo algo. Parte 4. Comprobar la sensibilidad. Imagen titulada Create a Tulpa Step 11. 1. Determina si el tulpa es sensible. Cierra los ojos y dile al tulpa que deseas abrir tu mente para él. Imagínale caminando hacia una puerta que conduce a tu subconsciente. El tulpa puede ver ahora tus recuerdos, cómo te sientes y todo acerca de ti como persona. No hagas esto de inmediato, sino que debes esperar hasta que haya confianza entre ambos para que el tulpa no lo dé por sentado. Los signos de sensibilidad son los siguientes. El tulpa te responde con oraciones completas y tiene sus propias opiniones. Se puede comunicar contigo de otras formas también, como por medio de emociones. El tulpa hace cosas que no te esperabas que hiciera. Parte 5. Traer el tulpa a la realidad. Imagen titulada Create a Tulpa Step 12. 1. Sal a caminar e imagina que el tulpa te sigue. Hazlo hasta que empieces a sentir que es natural. Asegúrate de recordar la manera en que camina. Con el tiempo aprenderás a sentir la presencia del tulpa, aunque no puedas verlo realmente. Incluso puedes sentir en dónde está y qué hace, y verle con los ojos de la mente. Parte 6. Visitar foros acerca de tulpas. Imagen titulada Create a Tulpa Step 13. 1. Ponte en contacto con otras personas que tengan tulpas. Lee las historias de los anfitriones del foro acerca de sus tulpas. Aprende más acerca de crear y de vivir con tulpas. Hay muchos tipos de guías y de foros en internet, algunos de los cuales contienen preguntas frecuentes o preguntas y respuestas acerca de tulpas, lo cual puede ser muy útil si tienes alguna preocupación o pregunta. Consejos.
Escoge una forma para el tulpa con la que te sientas cómodo por periodos largos de tiempo, ya que si el tulpa se acostumbra a esta forma puede ser difícil cambiarla. Recuerda que el tulpa puede cambiar esta forma si quiere. Ignora las historias de terror acerca de los tulpas. Por lo general, el tulpa será bondadoso contigo y te respetará si lo tratas bien. Haz fuerza pasiva constantemente para acelerar el proceso de creación. Fuerza pasiva significa pensar en el tulpa y quizás hablar un poco también, pero generalmente sin cerrar los ojos ni meditar, cuando haces algo. El tulpa es una construcción mental, un ente místico creado por un acto de la imaginación y de la voluntad, que adquiere consistencia física. Es como un fantasma o ectoplasma formado por un monje iniciado después de una larga meditación. No es una simple visión, sino un fenómeno dotado de consistencia física, que es capaz incluso de emitir olores y sonidos, entre otras cosas. Puede tomar la forma de un animal, un objeto, un edificio, un paisaje o un ser humano. Según el Vajrayana, esto es posible porque el mundo, el universo entero, es un flujo de conciencia y, por lo tanto, no hay ningún fenómeno que exista fuera de la conciencia. Publicaré una breve biografía de este muy respetado científico holandés, Bernardo Kastrup, y les animo a todos a que investiguen su teoría del idealismo analítico, en la que rechaza lo que él llama la teoría del fisicalismo mainstream y propone en cambio que todo lo que consideramos real es en realidad una observación de una realidad subyacente que, debido a la naturaleza del problema, no puede ser observada o aprehendida tal como existe en realidad. Plantea que la conciencia es la parte demostrable y comprobable de la ecuación observable, y que además los estados disociativos de la conciencia no solo son reales, sino que son un fenómeno natural y observable, y de hecho son una parte muy significativa de lo que podemos entender de la realidad. Publicaré una breve biografía de sus logros, pero les animo a que investiguen sus teorías y trabajos si están interesados en los tulpas, ya que su teoría no solo sugiere que los tulpas podrían ser reales, sino que formarían parte de un proceso en constante evolución que es la base de sus teorías sobre la naturaleza de lo que la realidad es. Bernardo Kastrup es el director ejecutivo de la Fundación Essentia. Su trabajo ha liderado el renacimiento moderno del idealismo metafísico, la noción de que la realidad es esencialmente mental. Tiene un doctorado en filosofía, ontología, filosofía de la mente, y otro doctorado en ingeniería informática, computación reconfigurable, inteligencia artificial. Como científico, Bernardo ha trabajado para la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, y los laboratorios de investigación Philips, donde se descubrió el efecto Casimir de la teoría cuántica de campos. También ha tenido una carrera de 25 años en alta tecnología, habiendo cofundado la empresa de procesamiento paralelo Silicon IB, adquirida por Intel en 2011, y trabajado como estratega de tecnología para la empresa geopolíticamente significativa ASML, durante 15 años. Te recomendamos The Empty Man. El primer día lo escucharás, el segundo lo verás y el tercero si te gustó The Ring, tenemos la película perfecta para ti. Son muchos los enigmas que nos rodean. Los seres tulpa, las creaciones de la mente, la arqueología prohibida, casos ovni extraterrestres, conspiraciones y proyectos secretos de las grandes potencias y las grandes fortunas, y los grandes misterios de la ciencia y la astronomía, la invisibilidad, la inmortalidad o los viajes en el tiempo y en el espacio. El poder de la mente y la conexión con la naturaleza nos ayudarán a explicar muchos de estos fenómenos. Y si sabemos quiénes son los que conspiran y manipulan los mensajes y la ciencia, tendremos en cuenta sus conspiraciones antes de formarnos nuestra propia opinión. El poder de la mente es algo que todos hemos utilizado de forma involuntaria. Desde la noche de los tiempos el antiguo chamán creía invocar a los espíritus del bosque, curar enfermedades y dolencias con profundos cánticos o incluso utilizar la naturaleza para protegerse del mal. Con el paso del tiempo, los practicantes de vudú y magia negra han atemorizado a la gente realizando sacrificios de sangre contra sus víctimas. La magia que han utilizado las milenarias culturas antiguas del mundo les servía para conseguir un efecto que se hacía patente en la comunidad de la época, alimentando la creencia, el miedo o la esperanza de conseguir lo imposible con estos actos mágicos. Hoy en día sabemos que la magia era una interpretación de la realidad basada en las creencias de aquellos que la usaban. Los antiguos magos no comprendían muchos procesos que hoy en día conocemos, como por qué se produce el fuego, la lluvia o las numerosas leyes de la física. Sin embargo, se nos está olvidando un efecto muy importante a la hora de analizar este concepto. ¿Por qué les funcionaba en algunos casos? Si la magia es una invención del hombre, ¿cómo es capaz de matar una maldición vudú a una comunidad de personas?
Lo que mata, hiere o provoca dolor en el vudú no es la magia, ningún ser astral de los bajos fondos va a venir a secuestrar a su víctima. Lo que mata es el miedo a la creencia, y esto hace que la maldición se convierta en real. Cuando tenemos el efecto de algo que no existe, en este caso el miedo, eso que no existe se vuelve real sin importar si su forma es física o es un concepto o idea. Esa es la verdadera naturaleza de la magia, el poder que ejerce una idea combinada con un fuerte sentimiento. Como luego veremos, esta idea es la que sienta la base del fenómeno tulpa. El tulpa es una criatura bastante peculiar del folclore tibetano. Su nombre tiene varias traducciones a nuestro idioma, como emanación mágica o cosa conjurada. Se trata de un pensamiento al que se ha dotado de forma y conciencia, es decir, una criatura a la que se ha dotado de vida gracias al poder de la mente. Aunque se puedan ver similitudes con el amigo invisible de un niño o una alucinación producida por el efecto de alguna droga, el tulpa es algo diferente. Ya que una vez que se materialice, el tulpa puede llegar a tener una vida independiente a la de su creador. En los primeros estadios de la creación del tulpa, durante su gestación por así decirlo, sí que podría ser indistinguible de un amigo invisible, cuando aún no ha tomado apariencia física. Sin embargo, el tulpa no es una alucinación fruto del uso de drogas. Al contrario, es necesario tener una mente clara si se quiere crear a un tulpa con éxito. Un tulpa no puede ser creado por cualquiera, grandes dosis de concentración son requeridas. Así como persistencia para mantener fijada la imagen mental de la criatura a la que se desea dar forma física, sin divagar con el pensamiento a imágenes no relacionadas con la criatura en cuestión. Por ello un tulpa solo puede ser creado por un monje budista bien entrenado en las artes de meditación, o alguien que haya recibido una tutela similar. Debido a su naturaleza, el aspecto de un tulpa depende en exclusiva de su creador. Podría tener una apariencia tan ordinaria como la de una persona, o la de un animal. O ser algo más estrafalario, grotesco incluso. La imaginación del que medita son las manos que moldean al tulpa. Respecto a su personalidad, ¿son buenos o malvados los tulpas? Por lo general, los tulpas son entidades bastante benignas, que siguen a sus creadores como si fueran mascotas. Sería extraño que alguien hiciese un tulpa malvado para atormentarse a sí mismo, y aunque esa fuese su intención, una mente turbada por la pena y los remordimientos, por un deseo de ser castigado, no estaría en la disposición apropiada para crear a un tulpa con éxito. Una vez que el tulpa ha sido creado existe, no obstante, un riesgo de que su aspecto se deforme y su conducta se agríe. El meditador debe mantener una mente calmada y su temperamento estoico, dado que el tulpa absorberá los pensamientos negativos de su creador, corrompiéndose de este modo y volviéndose contra su creador. El tulpa puede dejar de existir a voluntad del meditador. La dificultad de expulsar a un tulpa corrupto radica en que es necesaria la misma mente disciplinada que se tuvo para crearlo. He ahí el problema. Si nuestro tulpa se ha corrompido, en primer lugar significa que nuestra disciplina se ha quebrado y seremos incapaces de hacerlo solos, necesitando la ayuda de otros meditadores para hacer que la criatura se desvanezca. Alexandra David Nell, una exploradora franco-belga, viajó hasta el Tíbet del siglo XX, donde estudió meditación con los monjes budistas y fue adiestrada en la creación de tulpas. Alexandra creó su propio tulpa con la forma del fraile Tut, el alegre monje y compañero de aventuras de Robin Hood. Este tulpa acabó rebelándose contra su creadora, hasta el punto que Alexandra temió por su vida, y tuvo que ser destruido. De forma interesante, la propia Alexandra, reviviendo su experiencia en su libro Magia y Misterio en el Tíbet, publicado en 1929, se muestra escéptica sobre cuán real era el tulpa y concede que podría haberse hipnotizado a sí misma para creer que su alucinación existía de verdad. El tulpa se asemeja al golem del folclore hebreo en tanto que ambos son constructos, si bien el tulpa tiene una naturaleza más etérea al ser el material de su construcción el pensamiento en lugar de la prosaica arcilla. Quizá tenga más cosas en común con el demonio o espíritu familiar, la criatura que ayuda y guía a las brujas en la elaboración de hechizos y que suele tener el aspecto de un animal de compañía, gato negro, además de tomar algo prestado del aspecto de su dueña como el mismo color de ojos. En la cultura popular, la criatura creada en el foro de internet Something Awful con el nombre de Slenderman podría, o no, ser un tulpa. De serlo, habría llegado a tener tal poder que puede afectar a, y ser visto por, más de una persona. La naturaleza de ese creepypasta es, de forma intencionada, ambigua.
Freddy Krueger del film Pesadilla de Elm Street, 1984, es un caso interesante, aunque más cerca del espectro que del tulpa, tiene similitudes con este último al verse fortalecido, y en cierto modo alimentarse, de la creencia en él. Eso es todo por ahora, espero que el monstruo os haya gustado. Próximamente un artículo de literatura de terror sobre el fenómeno creepypasta. Nos leemos adictos al terror. Siguiendo con iniciativas tomadas por Mr. C para lograr sus objetivos, quizás sea el momento de especificar incluso, de ampliar aquello relacionado con esos seres que hemos definido como tulpas. Un tulpa, creo que resulta oportuno aclararlo, viene siendo algo así como una copia inferior del original, que se crea gracias a una semilla de oro y a partir del material genético del original con algún propósito concreto mientras vive. Una vez muerto, el tulpa acaba indefectiblemente en la Red Room, lleve o no el famoso anillo de jade que, por el momento, diremos que es necesario portar para acabar en la Red Room. Si no eres un tulpa, esto ya lo sabíamos, aunque en esta entrega se nos confirmará de manera explícita, o si eres un tulpa y tu original es un doppelganger que sigue con vida. Hay algo de The Empty Man que la hace muy adictiva. La apuesta por un desarrollo a través de varios días en los que cada noche nos deja claro que en las siguientes 24 horas pasará algo aterrador. Es uno de los elementos que han permitido a The Ring, La Señal, erigirse como una de las películas de terror más populares del siglo XXI. Eso sí, aquí no es una semana de espera sino apenas 3 días en los que el primer paso es comenzar a sentir la presencia del hombre vacío, el segundo es verle y el tercero, bueno, podéis haceros una idea. Después de que un grupo de adolescentes de una pequeña ciudad del Medio Oeste comienza a desaparecer misteriosamente, los lugareños creen que es obra de una leyenda urbana conocida como el hombre vacío, por lo que un policía retirado investiga y lucha por dar sentido a las historias, descubre un grupo secreto y sus intentos de convocar a una entidad mística y horrible, y pronto su vida, y las vidas de sus seres cercanos, correrán grave peligro. Después de que un grupo de adolescentes de una pequeña ciudad del Medio Oeste comienza a desaparecer misteriosamente, los lugareños creen que es obra de una leyenda urbana conocida como el hombre vacío, por lo que un policía retirado investiga y lucha por dar sentido a las historias, descubre un grupo secreto y sus intentos de convocar a una entidad mística y horrible, y pronto su vida, y las vidas de sus seres cercanos, correrán grave peligro. Final explicado de The Empty Man. ¿Qué ocurre con James? En el desenlace de The Empty Man, James descubre que ha sido manipulado por el culto desde el principio. La Pontifex Institute, obsesionada con darle forma a la entidad de Empty Man, necesitaba un nuevo anfitrión después de que Paul, su anterior receptáculo, comenzara a morir tras años de ser poseído. Para resolver esto, el culto creó a James como un tulpa, una entidad imaginada colectivamente que cobra vida gracias a la creencia inquebrantable de los seguidores del culto. Amanda revela la verdad en un hospital. James nunca fue real. Sus recuerdos, sus interacciones y su propia vida son una construcción meticulosamente orquestada por el culto para que él acepte su destino como el nuevo huésped de The Empty Man. En un momento de resignación, James se entrega a la entidad, permitiendo que lo posea. La película termina con James asesinando a Paul, consolidándose como el nuevo hombre vacío, mientras el personal del hospital, también miembros del culto, se arrodilla ante él en señal de adoración. Este final sugiere que el ciclo continuará, y la influencia del culto es mucho más profunda y peligrosa de lo que parecía. La Pontifex Institute y sus objetivos. El culto de Pontifex Institute tiene como objetivo dar vida a una leyenda urbana, la entidad de Empty Man. Utilizan la creencia colectiva para crear un tulpa, un ser ficticio que se materializa en el mundo real cuando suficientes personas creen en su existencia. Paul, el desafortunado excursionista que encontró el cuerpo de The Empty Man en los años 90, sirvió como el primer huésped. Sin embargo, debido a su condición deteriorada, el culto necesitaba un sustituto duradero. Aquí entra en juego James, quien fue cuidadosamente diseñado para convertirse en un recipiente perfecto para la entidad. La manipulación del culto es meticulosa. Crearon una vida falsa para James, completa con recuerdos dolorosos y un trasfondo trágico, asegurando que aceptara su destino sin resistencia. Esta revelación añade una dimensión aterradora a la historia, ya que la línea entre realidad y ficción se desmorona por completo. El significado de los tulpas en The Empty Man. La película introduce el concepto de tulpas, una idea originaria del misticismo tibetano. Un tulpa es una creación mental tan intensamente creída y compartida que se vuelve real en el mundo físico.
En The Empty Man, el culto utiliza esta creencia colectiva para atraer a la entidad al mundo, convirtiendo a James en una manifestación viva y autoconsciente. Este concepto conecta con otras historias del género de terror, como Candyman y The Babadook, donde los monstruos ganan poder a través de la fe y el miedo de las personas. Sin embargo, The Empty Man lleva la idea un paso más allá al revelar que incluso el protagonista puede ser un tulpa, diseñado sin su conocimiento. Esto añade un giro inesperado y existencialmente inquietante. James no solo es víctima del monstruo, sino que también es parte integral de su existencia. La ambigüedad del final. ¿Qué es real? A lo largo de la película, la realidad de James se desmorona progresivamente. Momentos como la llamada a Nora, quien no lo reconoce, y su casa vacía y deshabitada, sugieren que gran parte de lo que experimentó fue un producto de la construcción mental del culto. La naturaleza del tulpa implica que algunas interacciones de James pueden haber sido reales, mientras que otras fueron ilusiones orquestadas para guiarlo hacia su destino. El director David Prior dejó intencionalmente preguntas sin respuesta para reforzar la atmósfera de horror cósmico. En sus propias palabras, quería que la película recompensara un análisis profundo y dejara una impresión duradera en los espectadores, como lo hacen las mejores obras del subgénero Lovecraftiano. Conclusión de The Empty Man. The Empty Man es un relato de terror psicológico y existencial que desafía las percepciones del espectador sobre la realidad y la identidad. Con su giro final devastador, la película revela que el protagonista, James, nunca fue real, sino una herramienta del culto para encarnar a The Empty Man. La película juega con temas como la creencia colectiva, la manipulación y el horror cósmico, dejando una sensación de desasosiego y fatalidad ineludible. El ambiguo final, con James aceptando su destino y el culto postrándose ante él, sugiere que la influencia de The Empty Man continuará creciendo, perpetuando un ciclo interminable de horror. David Prior consigue así un cierre oscuro e inquietante, que consolida a The Empty Man como una obra imprescindible para los amantes del terror que buscan algo más profundo y perturbador. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.